Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Quisiera hablarles esta mañana un mensaje que acabo de compartir con mi iglesia en Tepic y creo que pueda ser también de ayuda esta mañana para ustedes. Quiero hablarles de desiertos y tormentas, porque cuando hablamos de desiertos y tormentas, en primera instancia su significado tiene como una especie de impacto negativo. Desiertos y tormentas, cuando tienen aplicación a la vida, como que están relacionadas siempre a algo negativo, a algo malo, desiertos y tormentas. Pero con la ayuda de Dios, si logramos atravesarlas y llegar al otro lado, siempre a los hijos de Dios las cosas resultan para bien al final siempre. No importa qué tan duro haya sido el desierto, qué tan dura haya sido la tormenta, si Dios va con nosotros y Él nos ayuda a pasarla, si no quedamos tirados en el camino durante el proceso, si logramos salir al otro lado, todo va a redundar para bien conforme la promesa de Romanos 8:28. Vamos a leer nuestro texto de Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Quiero predicarle este sermón que le he titulado Desiertos y Tormentas. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta mañana porque estás aquí con nosotros. Hemos sentido tu presencia en la alabanza, en la oración, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Desiertos y tormentas. Quiero hablar de unas cuantas de los hombres de Dios en la Biblia que atravesaron estos momentos, que el momento fue muy duro, fue muy difícil, pero nos son un ejemplo a nosotros para soportarlas. Primero vamos a hablar de los desiertos del peregrinar de Abraham. Primero pensemos en los desiertos. Cuando pensamos en definir los desiertos de la tierra, se habla que están caracterizados por no recibir casi nada de agua durante el año. Los desiertos casi no llueve. Lo poco que llega a caer a los desiertos rápidamente se consumen. Las zonas desérticas del planeta, se habla de que lo conforman como una cuarta parte del planeta. Los desiertos albergan muy poca vida, las temperaturas son muy extremas. Durante el día el promedio de temperatura son 50 grados, por las noches los desiertos son muy fríos, son extremados los climas. Además que son vastas regiones inhóspitas, donde lejos de albergar vida es más fácil encontrar muerte en los desiertos. Por eso hablamos de los desiertos cuando la gente quiere atravesar la frontera rumbo a Estados Unidos. ¿Cuánta gente ha muerto en la travesía? Muchísima gente. En términos generales, hablar de los desiertos, repito, es más fácil encontrar muerte que encontrar vida. Cuando la Biblia nos habla de desiertos, de los desiertos más allá de los físicos, sino de los que tienen que ver con los desiertos de la vida en la aplicación simbólica, son momentos y tiempos muy duros, muy difíciles. Hablemos de los desiertos de Abraham, del peregrinar de Abraham. Pareciera que Dios en la Biblia, de principio a fin, nos encontráramos con un Dios que le gusta atravesar a sus hijos por desiertos. Pareciera malo esto, pero Dios tiene un plan en todo. Como si hubiera una insistencia de Dios en que sus hijos tienen que ser llevados a hornos de prueba para purificarlos, para santificarlos y para prepararlos para sus planes eternos. Pero duele mucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan cuando su papá o su mamá le pegaba con la varita de la corrección, con el cinto? ¿Cómo hacía usted? Ya, hasta le brincaba del dolor y pues metía la manita. A veces así le decimos al Señor: ya, Señor, porque ya no soportamos un varazo más, un cintarazo más del dolor. Pero si es necesario, va a suceder. Hablando del horno de prueba, es tan necesario como el
pan que tiene que ser forzosamente metido al horno, si no, pues no sirve. El ladrillo, si no es metido al horno, no sirve. Los cristianos, si no somos metidos al horno, no servimos. Amén. No servimos para los propósitos de Dios si no somos pasados primeramente por los hornos de Dios, los desiertos de Dios. En Génesis capítulo 12 vemos a Abraham, su llamamiento y la promesa. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa. Me imagino que cuando Abraham recibió la promesa, hermano, se llenó de gozo, como así cuando nosotros nos llegan a dar una palabra, así dice el Señor, hermano, y nos comienzan a dar una palabra, no, pues nos llenamos de gozo porque creemos y alabamos a Dios en ese momento, pero la palabra ahí está, la promesa ahí está, pero no se nos dieron los detalles de cómo se cumpliría la promesa, ¿verdad? Se nos da la promesa, pero ¿y los detalles? Y es ahí donde la perdemos. Porque los detalles solamente los tiene Dios. Y a veces los detalles incluyen desiertos, incluyen tormentas. Y eso no lo habíamos considerado. Nosotros teníamos puesta la mirada en el galardón, en la promesa de Dios, pero los detalles no los sabíamos. A Abraham se le da la promesa en Génesis 12. Y en los siguientes capítulos fueron un vagar y un peregrinar por desiertos inhóspitos, desiertos áridos, difíciles, donde bien pudo haber muerto en guerra, en hambre, en situaciones muy difíciles, hermano. Y lo peor, que ni siquiera sabía a dónde iba. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios nunca le dio los detalles. Eso significaba que él tenía que ir en pos de una promesa sin saber exactamente cómo se iban a dar las cosas, qué es lo que le iba a acontecer durante. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, hermano, que no sabe a dónde va? No sabes en qué va a parar todo esto. Señor, ¿y esto qué? Todo esto que está sucediendo, no tienes idea en qué va a parar. Y más cuando se ha prolongado tu desierto. Señor, ya. No sabes en qué lo que está pasando, no tienes idea la forma en que se están dando las cosas y no sabes cuándo va a terminar tu desierto. Lo único que podemos decir, ten confianza, Dios está obrando. Dios está obrando, como cierto pastor le dijo a un obrero. El obrero le habla a su pastor y le dice: pastor, ya no soporto más. ¿Qué hago? Lo único que el pastor le dijo: Dios te tiene en el sartén. Pues no fue mucho consuelo. Lo único que le dijo la realidad: Dios te tiene en el sartén. A lo mejor algunos de ustedes ahorita están en el sartén. ¿Qué tal? ¿Irán a aguantar? ¿Saben lo que está pasando? ¿Tienes idea cuándo va a terminar todo esto? ¿Tienes idea en qué va a parar todo esto? Porque pareciera que nuestro desierto se está prolongando. Dios está obrando en nuestro desierto. Eso sí es una garantía. Que aunque no entendamos, no sabemos en qué va a parar todo esto por causa de desconocer los detalles. Lo que sí sabemos es que tenemos una promesa. Tenemos una promesa y no importa que desconozca los detalles, lo único que sí estoy seguro es que la promesa de Dios se va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Me dio la promesa y se va a cumplir aunque los detalles me estén matando. La realidad es que Dios al final llevó a Abraham y a los descendientes de Abraham
hasta la tierra prometida, tal como se les había dicho, sin perder detalle alguno. Josué capítulo 21, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que les había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no faltó, escuche bien, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra. Los detalles, aquí la clave fue que Abraham se sostuvo en la fe. Se sostuvo durante el desierto. Y de aquellos que se saben sostener durante sus desiertos, aunque no sepan lo que está pasando y en qué va a parar todo esto, aunque se alargue tu desierto, si tú tienes confianza en que Dios está involucrado, en que Dios está obrando, al final no va a faltar palabra alguna de las buenas promesas que Él nos hizo que no se vaya a cumplir. Amén. Todo se va a cumplir tal como el Señor lo dijo. Así que podemos decir, hermano, que tu desierto es la ruta que te llevará a lo que el Señor te prometió. Tu desierto es la ruta y no hay forma de sacarle la vuelta. A la tierra prometida había una línea más derecha, de Egipto hasta Canaán, costeando el Mediterráneo. La línea era más fácil, era valle, era costa, pero el Señor le plació llevarlo por la península del Sinaí. Rodear, haciendo el camino más largo y haciéndolo más difícil. Dios, ¿por qué te gusta hacer así las cosas? Porque Él es sabio. Porque el horno tiene el poder para purificar nuestras deficiencias. Solo aguanta y no pierdas tu fe. Solo aguanta, porque el desierto es la ruta que te lleva a las promesas que Dios te ha dado. Sacarle la vuelta no es bueno. Quiero hablarle segundamente de los desiertos de Moisés. Algo similar a Abraham. A Dios le plació llevarlo por la ruta del desierto una vez más. En el caso de Moisés, él estaba muy a gusto en Egipto. Él estaba muy a gusto en el palacio real. Todo lo tenía, todo estaba seguro, todo estaba cómodo, todo estaba suplido. Además, una posición social y un destino tremendo. No había nada que temer, todo estaba seguro, pero resulta que Dios tenía otros planes con Moisés. Y no se trata en qué condición estás ahorita, qué tan a gusto estás ahorita, qué tan cómodo estés ahorita. Se trata qué planes tiene Dios contigo. ¿Qué planes Dios tiene contigo? Estás muy cómodo tal vez, pero si Dios tiene planes contigo, prepárate porque te va a mover el nido. Cuando el águila quiere que sus aguiluchos vuelen, se dice que lo primero que hace es desbaratarle el nido, para cuando los aguiluchos se quieren acomodar, que los palos le piquen. Eso fue lo que hizo exactamente con Moisés, porque tenía otros planes. Mi esposa y yo estábamos muy cómodos, muy a gusto estábamos en nuestra iglesia madre, yo ganando buen dinero en el banco, en mi trabajo. Pero resulta que Dios tenía otros planes para nosotros. Nos retó a dejar nuestra seguridad y nos llevó al desierto de las aventuras con Dios. Y el desierto no agrada, pero en el desierto es la ruta hacia las promesas de Dios. No quiero, no me gusta, no me agrada, no es muy cómodo el método de Dios, pero resulta que es la ruta de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo contender contra Dios? ¿Puedo pelear contra Dios? Él es sabio. Cuando Moisés, tratando de defender a un israelita, un hebreo, mató a un egipcio, fue el inicio de sus travesías, fue el inicio de sus aventuras, de sus riesgos.
Salió huyendo por la península del Sinaí hasta llegar a los desiertos de Madián. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Todo era desierto. Un vasto desierto, hermano, donde albergaba muy poca vida. Su estadía en esos desiertos horribles fueron 40 años, para ser exactos. Fueron 40 años de destierro, porque era perseguido para ser asesinado en Egipto. Fueron 40 años de peligro, de muerte, de olvido y desesperanza en el desierto. Pero fue la ruta de Dios para una preparación en la vida de Moisés. 40 años muy difíciles, pero escúcheme bien. Fue en ese desierto ardiente donde Moisés tuvo un encuentro con Dios como nunca antes lo había tenido. Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él nunca había tenido un encuentro con Dios. Él nunca se le había manifestado Dios a su vida. Fue precisamente el desierto que Dios usó para glorificarse en la vida de Moisés, para mostrarle su gloria, para mostrarle su presencia, para mostrarle quién es Dios. Escúchame bien, hermano. Sin desierto, posiblemente nunca llegues a conocer a Dios de la manera en que Él quiere que lo conozcas. Los desiertos son el método de Dios para aquellos con los que Él tiene planes, lo conozcan de una manera especial. Duele mucho. Moisés no hubiera querido eso. Si lo hubieran dado a escoger, él jamás hubiera escogido esa ruta. Pero Dios, que es sabio, tiene rutas específicas, tiene caminos específicos donde va a preparar a aquellos con los que tiene planes. Y si Dios tiene planes contigo, repito, la ruta va a ser el desierto, aunque no quieras. ¿Qué tan malo fue entonces para Moisés el desierto? No fue malo. Repito, ahí el desierto fue el lugar donde Moisés conoció a Dios como nunca antes lo había conocido. Hermano, de la misma manera son en tus desiertos donde conoces a Dios como en ningún otro momento. Como se dice el dicho, donde aprendes a amar a Dios en tierra ajena. Cuando ya no te la acabas, cuando ya no soportas, cuando estás confundido, cuando no sabes lo que estás pasando, cuando no es una, es otra, es un golpe tras otro. Pero es en ese desierto, es ese desierto el que te obligó a doblar tus rodillas. Fue ese desierto el que te obligó a renunciar a la comida y a pasar días de ayuno y oración clamando a Dios. Fue ese desierto, hermano, precisamente el que te hizo sentir a Dios como nunca antes lo había sentido. Fue ese desierto el que te hizo que quitaras tu mirada de estas cosas mundanas, terrenales, y las pusieras únicamente en aquel que te puede ayudar. Fue ese desierto el que te hizo sentir la presencia de Dios, conocerlo como nunca antes. Fue ese desierto, hermano, donde nunca volviste a ser el mismo. Entonces, ¿qué tan malo es el desierto? Si el desierto me transformó, si el desierto me cambió, si aquella situación me hizo una persona diferente, más humano, más sensible, más maduro, más confiado en Dios, entonces, ¿puedo estar amargado de aquello que me pasó? ¿O debo darle gracias a Dios? Más bien, debería darle gracias a Dios, porque el trayecto del desierto fue lo que al final me bendijo. Soy otro por causa de esos desiertos, por los métodos de Dios que Él sabe usar para traerme a su voluntad. Porque fue el desierto el que me transformó para siempre.
de nuevos cristianos, somos como cualquier jovencito, niños y jovencitos inmaduros. Pero es precisamente, hermanos, es precisamente los golpes que nos hacen madurar, que nos hacen abrir los ojos a una realidad que antes no habíamos visto. De jóvenes queremos comernos el mundo a rebanadas, pero después de años de habernos golpeado en la vida, concebimos la vida desde otro ángulo, más maduro, más enfocado. Entonces, gracias a Dios por el desierto, porque fue en ese desierto ardiente donde Dios preparó a Moisés para cosas grandes. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora estaba siendo comisionado para cosas muy grandes, para llegar a ser el gran libertador de Israel. Pero Dios no lo hizo antes. ¿Por qué no lo hizo desde el palacio de Faraón? ¿Por qué no lo hizo desde esa posición social que él tenía? No, lo hizo después de haberlo pasado por el sartén. Después de haberlo tenido en el sartén por 40 años. ¿Quién soporta eso? 40 años. No lo usó como Dios tenía planeado usarlo hasta después de 40 años de prueba, de purificación, de arreglar áreas en su vida, de quebrantarlo de una manera y de otra. Moisés tuvo que haber pasado un proceso muy duro, pero Dios decía, a lo mejor cuando iba a los 20 años de quebranto, dijo, no, todavía estás sancochado, todavía no te puedo usar, no estás bien preparado, hay áreas en tu vida que no me gustan, yo no te puedo usar como planeo usarte, así como te encuentras. Hay áreas en ti que están muy enteras, necesito quebrantarlas. ¿Qué dirá el Señor de nosotros, hermano? Cuando nos ve, posiblemente nomás mueve la cabeza y dice el Señor, ay, otra vez mi hijo, otra vez mi hija. No, necesito quebrantarlo un poco más. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Bueno, en el tiempo que tú te dejes. ¿Qué tanto tiempo necesitas para agarrar la onda? ¿Qué tanto tiempo necesitas para entender que eso que estás haciendo está mal? Que ese comportamiento, esa actitud está mal. Diría el Señor, es que todavía no me agrada esta parte de ti. Necesito quebrantarte. Fue hasta los 40 años donde Dios dijo, estás listo. Señor, pues ya casi se me va la vida. Pues Moisés tenía 80, hermano. A los 40 salió yendo de Egipto. Para cuando tenía 80, apenas andaba agarrando más o menos la onda. Ayer le decía a los hermanos que los hombres somos como el aguacate. Ya cuando madura ya no sirve. O sea, ¿qué tantos años necesitamos para aprender? Pero Dios va a usar esto para quebrantarnos y prepararnos para cosas grandes. De hecho, después de todo esto, hermano, Dios convirtió a Moisés, uno de los hombres más poderosos de toda la historia. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cada desierto por el que Dios nos atraviesa duele mucho, pero al final te van a preparar para cosas grandes. ¿No vale la pena? Dios no puede usar a alguien que está muy entero. Tiene que quebrarlo. Son los desiertos, por mucho que duelan. Sin desiertos no hay cosas grandes. Sin desiertos no hay cosas grandes. Sin desiertos no hay quebrantamiento, entonces no estarías preparado. Nelson Mandela fue a prisión por 27 largos años, angustiosos, injustos, por defender la igualdad de los negros y blancos en su país. Pero al final
salió de la prisión para convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, pero primero atravesó 27 años de injusticia, 27 años del crisol de la prueba. Dios usará tus desiertos para prepararte cosas grandes si aguantas, si conservas un corazón limpio, una actitud sana, un espíritu sano, si guardas la fe, si eres apto, entonces estarás preparado para cosas grandes. Tercer lugar, las tormentas de Jonás. Las tormentas son definidas como aquellos fenómenos meteorológicos capaces de aglomerar grandes y oscuras nubosidades que normalmente van acompañadas de fuertes vientos y descargas eléctricas, que por un lado sus aguas pueden hacer mucho bien, pero por otro lado en ocasiones dejan grandes desastres tras la tormenta. Cuando hablamos de las tormentas de la vida, decíamos que normalmente se relaciona con cosas negativas, circunstancias negativas, difíciles por las que atravesamos, que se nos vienen repentinamente. La Biblia nos habla acerca de las tormentas por las que Dios tuvo que pasar a Jonás. ¿Por qué razón? Porque era un profeta obstinado y desobediente, con una voluntad no rendida a Dios, acostumbrado a hacer siempre su propia voluntad y a dirigirse en la vida hacia a donde él le parecía mejor. Es decir, no tenía rienda, no tenía pastor, no se dejaba discipular, no se dejaba moldear, no obedecía, no hacía caso. Obstinado. Dios tuvo que preparar otra de sus herramientas, las tormentas. Jonás capítulo 1 versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios lo está mandando a Nínive, y él, en abierta rebeldía, se va en sentido contrario. Pero no solamente, si Nínive estaba para allá, dijo, pues entonces yo me voy para allá. O sea, contrarios. ¿Conoce usted a gente contraria? Como usted ha de saber, ¿no? Gente contraria, que si se desmaya, dicen que no se levanta en sí, no vuelve en sí, vuelven no. Están contrarias. Nínive, Tarsis. No solamente agarró rumbo a Tarsis, sino lo más lejos posible. Lo más lejos posible la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos así como Jonás? Nos las hacemos de buenos, pero muy dentro, aferrados a hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, pues Dios tiene sus métodos. Dios va a traer quebrantamiento. Dios sabe preparar tormentas para hacer volver en sí a sus hijos rebeldes, a sus hijos tercos, obstinados. Sin tormentas jamás cambiaríamos áreas de nuestra vida. Sin tormentas jamás haríamos los cambios que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que tuvo que hacer con Jonás. Versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tormenta, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fue algo tan fuerte, algo tan feo. En la medida que tenga que Dios tratar con nosotros, en la medida que nos obstinemos, será en la medida de la tormenta. De acuerdo al sapo es la pedrada. De acuerdo a nuestra actitud será el quebranto. Hermano, Dios tuvo que enviar una tormenta tan fuerte que se pensó que la nave se iba a partir. Pero ya estando ahí en medio de la tormenta, fue entonces que Jonás agarró la onda. Jonás reconoció que todo aquello que le estaba pasando es porque Dios estaba tratando con él. Gracias a Dios, cuando llegamos a entender que aquello que nos está pasando, Dios está tratando con nosotros. Dice Jonás 1:12:
Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Órale pues. Apenas así iba a reconocer Jonás. Está reconociendo que aquella gran tempestad fue ocasionada porque había áreas en su vida que Dios estaba desagradado con él y Dios estaba tratando con él. Dios quería arreglar áreas en la vida de Jonás que por las buenas no se pudo. Tuvo que venir una tormenta. Hermano, ¿para qué esperar una tormenta? ¿Por qué no hacer los arreglos sin que vengan desastres a nuestra vida? ¿Por qué obstinarnos? ¿Por qué Dios tiene que tratar a la mala? ¿Por qué Dios tiene que aplicar fuerza cuando con una pequeña llamada de atención pudiéramos tener? O 3 varejonazos nada más, 3 ahí bien dados, pero 3 no más. ¿Por qué tiene que venir tormentas más severas? Bueno, es que, como les digo, de acuerdo al sapo de la pedrada, de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, Dios es como se va a venir sobre nosotros. Pero siempre es para nuestro bien. Hermanos, Jonás aquí está respondiendo favorablemente a la tormenta de Dios. Reconoció: tómenme y échenme al mar y se va a quietar, porque yo sé que por mi culpa está viniendo esta gran tempestad. Gracias a Dios, él está reconociendo que era por él. Pero muchas de nuestras tormentas, donde Dios está tratando con nosotros, tenemos la tendencia a echarle la culpa a los demás. Sí, es cierto, también la gente la riega. Sí, es cierto, hay gente mala. Sí, es cierto, hay otros que están haciendo mal. Sí, hizo malas cosas y por eso esto, aquello, lo otro. Pero en lugar de comenzar a repartir culpas y a culpar a aquel, culpar al otro, que esta tormenta que estoy viviendo es porque se está portando mal aquel hermano, aquella hermana, aquella persona, aquella familia. Es que lo que estoy viviendo es porque el culpable es aquel. Hasta el día que deje de hacer lo que está haciendo, se acabará mi tormenta. ¿Será realmente así? Porque Dios todo lo que permite es para un propósito bueno para nosotros. ¿No será que Dios está tratando con nosotros? Y nosotros culpando a los rebeldes, culpando a los pecadores, culpando a aquellos y a los otros. ¿No será que Dios específicamente está tratando con nosotros? Dejemos de repartir culpas y hagamos lo que Jonás: por mi causa está viniendo todo esto. ¿No será que Dios está tratando para qué? Porque Él quiere hacernos venir al centro de su voluntad otra vez. Jonás 2:10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Dónde? Donde debió haber ido desde un principio. Tuvo que mandar a una ballena para hacerlo volver al centro de su voluntad. Hacerlo volver, hermano, al puerto seguro. Aunque parezca contradictorio, son las tormentas de Dios las que al final nos van a llevar al puerto seguro, por nuestro propio bien. Y finalmente quiero hablar las tormentas de Pablo. Aún para los verdaderos hijos de Dios, no necesariamente que anden en pecado, anden en rebeldía o anden de caminando chueco pues en la vida. No necesariamente las tormentas son por causa de eso. También sobre los fieles, los que andan en el centro de la voluntad de Dios, también van a experimentar tormentas. El apóstol Pablo fue uno de los mejores cristianos en toda la historia. Fue uno de los mejores siervos de Dios, fieles en todo, temeroso de Dios, obediente en todo. Sin embargo, a Dios le plació atravesarlo por tormentas, donde incluso el apóstol Pablo sintió que ahí él iba a morir. Hechos 27, versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Literalmente, este fiel siervo de Dios, una tormenta estuvo a punto de matarlo, literalmente. Y era fiel en todo. Entonces Dios, entiendo que a los pecadores, a los cristianos, a los hermanos mundanos que andan mal, pero a un hermano, a un creyente fiel, a un siervo de Dios fiel, le mandas también tormentas donde incluso está a punto de morir. Señor, es que no entiendo. Bueno, es que Dios, hermano, tiene planes. Tiene planes. Entonces no nos toca a nosotros cuestionar la justicia de Dios. No nos toca cuestionar cómo Dios está haciendo las cosas. Nos toca confiar que Él sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Si usted dice, es que yo ando en fidelidad, o dirá usted, o no sé, a lo mejor hay algo en mi vida que Dios quiere tratar. Yo diría que mejor nuestros desiertos y nuestras tormentas nos hiciéramos esa evaluación personal. Puede ser cualquiera de las dos cosas. O Dios me está queriendo enseñar algo, Dios está queriendo tratar conmigo, o me quiere perfeccionar para la obra a la que me está llamando. Lo que sea. Si yo estoy mal, pues Señor, muéstrame para reconocerlo y arrepentirme y hacer los cambios lo más rápido posible. Pero si no es porque ande mal, entonces Señor, muéstrame para qué me estás preparando con esto. Lo que sea es para bien. Lo que sea es para algo bueno. Nunca debemos olvidarnos, hermano, que en todo Dios tiene un plan. Lo que sea, Dios tiene un plan siempre. Y que ante cualquier cosa que nos pase, la más grande de las garantías, que aunque andemos mal, o Dios tenga un plan en lo que está haciendo, la garantía es que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué preciosa promesa, ¿verdad? No habrá tormentas que nos puedan ahogar, ni desiertos que nos puedan quemar. No nos pueden destruir. Somos indestructibles con Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va en medio de nuestra tormenta y en medio de nuestro desierto, adelante. Lo que sea, lo que venga, vamos a entrarle, vamos a darle lo que sea, vamos a aguantar, vamos a soportarlo. Si Él va a estar ahí conmigo, es suficiente. Si se fueron todos, pues que se vayan. Al único que necesito que nunca se me vaya es al Señor. Si Él permanece, al rato todo estará bien otra vez. La segunda garantía, hermano, es que Dios siempre va a encaminar nuestras tormentas para el bien de muchos más. Y aquí quiero hacer énfasis para terminar. Pablo está siendo atravesado por una tormenta donde sintió que iba a morir. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo? Pablo no sabía. Solamente iba en una embarcación para rendir cuentas, para comparecer ante el César en Roma. Pero Pablo no sabía que Dios tenía un plan. Esa tormenta, hermano, se le vino encima a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando en otra gente. Resulta que la nave iba a naufragar y se iba a despedazar en las costas de una isla llamada Malta, donde ahí había gente que estaban esperando el mensaje del Señor, donde había gente que Dios amaba y que se iba a glorificar en ellos, pero necesitaba llevar a alguien ahí que les llevara el precioso mensaje. Cuando Dios desató las tormentas sobre Pablo, estaba pensando en otros. Por eso, hermano, esta mañana no se trata solo de nosotros. Nuestras tormentas y desiertos no se tratan solo de nosotros, sino que mucha gente será beneficiada si nosotros pasamos al otro lado de nuestros desiertos, si llegamos al otro lado de nuestras tormentas.
Dios está pensando en otros cada vez que te atraviesa por una tormenta y un desierto. ¿Cuántas veces nos llenamos de autoconmiseración, de lástima propia? Ay, yo y mi tormenta, ay, yo y mi desierto, ay, pobrecito de mí, cómo sufro. Cuántas injusticias se hacen conmigo, pobrecito yo, pobrecito yo. Y el Señor diría, ya deja de estar llorando. Entiende que te estoy pasando por esto para que después que pases por ello, otros sean bendecidos a través de ti. A Pedro le dijo, una vez que te vuelvas, confirma a tus hermanos. Hechos 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces Pablo seguramente le cayó el 20 y dijo, Señor, ahora entiendo por qué hiciste a que atravesáramos esta tormenta, porque estabas pensando en los isleños de Malta. Cada vez que Dios te atraviese por algo, entiende que no se trata solo de ti, para que no caigas en lástima propia, a llorar tu autoconmiseración. No seamos egoístas. Dios nos está preparando para el bien de mucha gente más. Cuando tu matrimonio haya pasado la tormenta y llegue una estabilidad, tú serás de ayuda y de bendición para otros. Cuando tú como pastor hayas atravesado las traiciones, injusticias, deslealtades y pases al otro lado, tú serás un mejor hombre de Dios y tendrás un corazón más grande para ayudar a mucha gente más. Lo que sea, hermano, lo que sea, será para bien, sean tormentas o desiertos. Termino 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos pasa por tribulaciones, pero bendita su consolación, porque su consolación es más hermosa que la tribulación. Y cuando pasemos al otro lado, las consolaciones con que Él nos consoló nos dan un corazón más grandote para ayudar a mucha gente más, para consolar a muchos más que están atravesando lo que un día nosotros atravesamos. Sin esas marcas, sin esas cicatrices, no seríamos veteranos de guerra, no seríamos soldados capaces de ganar grandes batallas. Alguien dijo, no le creas a un predicador entero, escúchalo. Alguien que habla y que habla pero está entero, solo déjalo que hable. Pon atención a alguien que está lleno de cicatrices, a alguien que ha atravesado grandes batallas y está sano al otro lado, que ha permanecido, que ha guardado la fe y que está haciendo todavía lo correcto. A ese escucha, dice, porque está lleno de cicatrices. En esta mañana, hermano, recuerda, tus tormentas y desiertos no se tratan solamente de ti. Ciertamente Dios está tratando contigo, está queriendo que cambies cosas en tu vida, te está enseñando cosas, te está preparando para cosas grandes, pero también para que tu vida sea de gran bendición para mucha gente más. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya, te damos toda la gloria, mi Señor. Gracias. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, un momento.